Trasca. Vale, ¿empezamos? Estamos grabando. Sí, Noel ya está en el aire. Ahora, dale. Uy, no te has quedado parado Se ha ahora. quedado congeladica. No, estaba... ¿Ya? Vale. Puedes empezar, vale. Bueno, a ver. Empiezo. En primer lugar quería preguntarte cómo vas viendo el planteamiento del trabajo, si te gusta, si lo ves eficiente, si las cosas que se van viendo son útiles o no, porque el fundamento de esto es que sea útil, evidentemente, aparte de que sea un trabajo de clase, ¿no? ¿Hola? Pues honestamente y para ser del todo sincero, la verdad es que no he visto el planteamiento. No he entrado todavía en este grupo. Me quedan 70 y tantos que contestar en el Gracias. de Jordi y 200 y tantos en el mío. Así que no. Bueno, pues... Bueno, no pasa nada. Vale, bueno, vamos a ver. En principio... Vamos a... Ajá. Sí, dime. Y quiero deciros que sea útil o no, en principio no depende tanto de nosotros, de vosotros, vosotras, cuanto de 1000 factores que no podemos considerar ahora, que habrá que ver si los sucesivos grupos de gentecillas que se vayan acercando al ámbito del activismo y de la acción política y tal y cual encuentran o no amarre con lo que vosotros hagáis. Vosotros haced, yo siempre digo eso, haced lo que tengáis que hacer y hacedlo a gusto, pollos. Y luego ya o sea, ojalá encima además le guste a alguien y os den el premio Nobel o sirva para hacer la revolución. No se trata de premio Nobel, sino de aprender. Sí. Vale. Eso seguro que lo estáis haciendo. Contadme un poco más bien las tramas o vamos, ahora que estás tú ahí en alza, puedo hablar de alguien más. Sí, cuando quieras. A ver, pues te comento, en principio se enfocó un poco pues para que hubiera un contexto histórico bastante amplio que están trabajando ya algunos compañeros. Luego se fue planteando el activismo por países para que fuera todavía más concreto. En especial se está tratando el tema de España muy puntual, porque es el que nos interesa a nosotros. Yo estoy tratando las temáticas, que ahí están mis dudas de la leche. ¿Qué más se está haciendo? Sí, bueno, nuestra intención era que poder ser testigos de una flash mob para ver qué tal era, incluso si pudiera ser, incluso hasta hacerla nosotros. Y luego, por otro lado, pues ver la opinión de las instituciones que tienen acerca de este tipo de arte y poder acercarnos a corporaciones que no tienen nada que ver con las instituciones, tipo la Traba, pues todos estos, la Traba, la Tabacalera, y para ver pues cómo promueven el arte en sí y este tipo de arte, qué funciones le den, cómo trabajan, que eso lo vamos a hacer ya mismo, si la gente se anima. Muy bien. Y bueno, pues luego pues... Eso sí lo he visto, en vuestro foro. Pues nada, que os habéis dejado el Casablanca, que está en la calle Santa Isabel. Sí, es que yo conozco algunas, había otro compañero que conocía otras y bueno, pues estoy esperando que hagamos una lista y con unas preguntillas y a ver qué podemos hacer. Y en principio pues es eso, no sé si se me olvida, bueno, aspectos psicológicos también, cómo funciona en el colectivo y bueno, yo especialmente, desde mi punto, quería tratar los problemas punteros de ahora porque además he encontrado en el Facebook, que vale para algo más que para hablar con tus amigotes, pues un medio proyectillo que está haciendo un profesor que se llama Pepe Millares, ¿me parece? Sí, Pepe Miralles, que se llama La historia de los derechos perdidos. Y está la verdad muy interesante y de ahí se pueden sacar muchas cositas. Así que en principio, pues si no se me escapa nada más, yo creo que ese es el planteamiento. Si mis compañeros me pueden decir algo que no se me olvida a mí. Y bueno. Los compañeros dicen que se todo muy bien, pero no dicen nada más. Así que vamos con tus dudas particulares si quieres, a ver si van sirviendo de aclaración para los demás, ¿vale? Vale, vamos a ver. Yo, en mi punto de la temática, tengo 3 flancos abiertos y en principio es, quiero tratar el punto del cómo se desenvuelve, porque yo pienso que el subjetivismo es el que nos ha llevado a completarnos como colectivo, pero claro, no intercediendo ese subjetivismo como una vista quizá egoísta, ¿no? Sino como aportar nuestras cosas
más pues peculiares o más productivas hacia ese colectivo. Entonces, ¿cómo planteo yo esto? Pues la cuestión es que yo he empezado a plantearlo, la pregunta se llama del yo al colectivo. Entonces yo estoy ondeando desde mi humilde conocimiento, pues el yo del modernismo, pasando por el escollo del posmodernismo hasta ahora y llevarlo una diligencia hasta el colectivo. Pues tratando de sacar de cada autor los puntitos que yo considero que van cayendo en cascada hacia el subjetivismo, desde Descartes, pasando por Kant, Hume y toda esta gente, hasta el posmodernismo. Pero claro, estoy un poco liadilla, la verdad. Estoy un poco liada. No me extraña. Eso por un lado, ¿no? Luego por otro. Bien. Ahora ya te comento puntualmente corriendo. Dime, perdona. No, si quieres que vayamos punto por punto o si me los cuentas todos, a mí me da igual. Es que no quiero acaparar, pero vamos, porque mis compañeros también tendrán dudas. No te preocupes. Bueno, es lo que tiene el que tiene la cámara, acapara. Esto es así. Tú tienes la cámara ahora, acapara. Pero vamos, una duda rápida, que además los venga bien también a tus compañeros ya que oigan desde sus casas. El tema del subjetivismo, ¿vale?, es un tema muy peludo. ¿Por qué? Porque, como tú muy bien dices, arrancas, tienes que ir al principio de la Ilustración, a Descartes y tal y cual. De hecho, tienes que irte a una raíz en la cual, con los pensadores franceses, estos dualistas, se empieza a separar radicalmente entre mente y cuerpo, ¿vale? Pascal, lo que viene a decir, Pascal, que era un contemporáneo de Descartes, viene a decir que el hombre es hombre porque, como dice luego Descartes, porque básicamente porque piensa. O sea, todos estos franceses reducen el hombre al sujeto individual particular y a su pensamiento en concreto. Y hacen del pensamiento algo extremadamente particular, algo extremadamente difícil de compartir con nadie. Son muy solipsistas. Se entienden unos como solos, en parte porque son de alguna manera como opositores al régimen absolutista y de hecho están bastante aislados muchos de ellos, ¿no? Bueno, Pascal está ya se ha aislado en su cubil, el otro se va al exilio, en fin, realmente son vidas durillas. Eso hace que esa noción de sujeto es una noción de sujeto, primero, muy desligada de la corporeidad, de los cuerpecillos, ¿verdad? Y por otro lado, muy desligada de sus propios grupillos, de sus propias comunidades. Y eso nos pesa todavía. De hecho, cuando hablamos de algo que es subjetivo, siempre lo pensamos de esa manera como aislada. Y harías muy bien en intentar contribuir a la parte de activismo, o de arte político, como quieras, apuntalando una noción de sujeto que sea una especie de sujeto de subjetividad eminentemente social o colectiva. Es decir, que cuando tú intentas ser tú mismo, no te tienes por qué aislar, separarte de tu grupo, de tu comunidad, o si lo haces de un modo estrictamente social. ¿Por qué? Porque solamente te puedes individuar, solamente te puedes constituir como individua a través de cosas como el lenguaje, o a través de elementos como la estética, que de hecho compartes con toda tu comunidad o con parte de tu comunidad, ¿vale? Entonces eso deberíamos manejarlo. Lo digo porque si no, no deja de ser un obstáculo que aparece una y otra vez. Y de hecho, cuando trabajéis cosas de historia del arte político, encontraréis que los marxistas más pesados, más estalinistas y tal, siempre se han metido con los artistas, pues con los dadaístas, con los surrealistas, con los situs incluso, porque les parecía que eran demasiado subjetivistas, ¿sabes?, o demasiado formalistas, y todavía arrastraban como esa especie de pecado burgués de intentar constituirse como sujetos autónomos. Y eso es una de las historias que hay que pelear. Quien lo ha peleado muy bien son mis santos de alcoba, ¿no? Marcuse, Lukács, estos tipos lo han tenido muy claro y lo han formulado bastante bien. Benjamin también, en fin, por ese lado. ¿Te vale? ¿Por esa dirección? Sí, una cosita muy breve, o sea, que está bien, de este punto. Que está bien que arranques con todos estos clásicos, con Descartes, Pascal, etcétera y tal, pero ten en cuenta que antes, que yo siempre hablo de Gracián, de Vives, de los españoles estos raros, del último Renacimiento, de Huarte, de San Juan, porque todos ellos tienen una concepción del sujeto en el cual la mente y el cuerpo están mucho más imbricados y donde hay una especie de procomún, ahí sí, antropológico, que es base de todo eso. Y luego, después de los clásicos burgueses, ya con Lukács, Marcuse y toda la pesca, ahí volvemos a reatar el cabo. O sea que ese momento histórico en que el sujeto es algo aislado, segregado, fragmentado, es una excepción histórica y filosófica, ¿vale? Y hay que entenderla como tal y acotarla.
Y buena parte del trabajo de la autonomía modal consiste en constituir modos de relación que de alguna manera apuntalen ese proceso por el que el sujeto deja de ser una especie de poeta maldito mirando su ombliguillo todo el puto día, que tampoco es eso, ¿vale? De Kant no entiendo el concepto que tiene de libertad, la verdad. No lo entiende nadie, no entiende nadie, no te preocupes. Pero vamos, si eso te lo puedo escribir en el foro. Pues porque, a ver, él habla del sujeto como un sujeto que está instaurado en un ente sensible o en un ente inteligible, ¿no? Perdona que me exprese mal, pero más o menos es como yo lo entiendo. Y entonces... Como un libro estampado. Y entonces, pues, cuando te habla de libertad, te habla de que la libertad pues está sujeta como el hombre a unas leyes y todo este rollo, ¿no? Y que él lo tiene difícil para performar esta cuestión, que le va a costar trabajo, que casi que no va a ser posible, ¿no? Y eso también incide en el tema del subjetivismo. Yo siempre cuento, con estas manías mías de la historia militar y tal, siempre cuento que como 50 años antes de que naciera Kant, o sea, como 4 días antes, el rey Federico de Prusia subió los impuestos en Königsberg, subió el IVA o no sé qué coños. Y claro, la gente dijo, no, ni de Blas, el IVA aquí no lo subes porque nos viene fatal y tal y cual. ¿Qué hizo el rey Federico? Arrasó Königsberg, o sea, y era su ciudad, era de su propio reino, no era de los enemiguillos. La atacó y la arrasó, la hizo cachitos. Y claro, en esas bromas, pues hablar de libertad y tal, en fin. Y el rey prusiano era un rey ilustrado, cágate lorito, si llega a ser el zar de todas las Rusias. O sea, que la idea de libertad en Kant apesta a que no sabe muy bien cómo meterla, la idea dando vueltas y tal y cual, y es dificilillo, y de hecho por eso digo que nadie lo entiende, porque de hecho ni él mismo acaba de decir muy claro lo que está planteando, porque es el gran tomate, es el gran tema, y son años de revolución. O sea, Kant escribe la crítica al juicio en plena revolución francesa. O sea, que están cayéndose los reyes absolutistas, los de Francia, que eran los más poderosos del mundo, el ejército seguramente más numeroso y el estado más rico, ¿no? O sea, realmente son tiempos críticos y los reyes se lo hacen mirar. Entonces, la noción de libertad de Kant ahí, pues patina mucho, y seguramente no sé si te valga la pena meterte en ese berenjenal. Es muy interesante filosóficamente, pero es un berenjenal muy amplio, ¿vale? Seguramente para un trabajo. El texto que más clarificador es de Kant en ese sentido es uno que se titula En respuesta a la pregunta ¿qué es la ilustración?, que os lo puse en las PETs del primer parcial, ¿vale? Bueno, pues... en ese texto sí que puedes mirar un poco ahí, porque Kant contesta en una revistilla así semestral, no sé qué, y una respuesta un poco más pedestre, y le puedes seguir, ¿vale? Pero básicamente Kant era un reformista. O sea, Kant está diciendo, vamos a ir cambiando algunas cosillas de aquí y de allá para ver si así, ¿no? Sí, a ver si te puedo comentar una cosilla que he visto por aquí de Marcuse, que la verdad es que me ha gustado mucho. Lucía Romero tiene dudas con su tema. Pero vamos a darle bola a Lucía Romero también, que también está aquí. A ver. Pero bueno, tú tira, no te pares. Yo sigo comentándote, ¿no? A ver, pues Marcuse luego dice algo muy interesante, un libro, El individuo unidimensional, sí, que parece que puede dar una solución bastante factible a mi tercer punto, que es el que habla de nuestros problemas, como en este sistema democrático que no existe y todo esto, ¿no? Sí, cuéntame. Pues, el hombre visual es un libro muy agonías. Yo he visto acaba diciendo que solamente gracias a aquellos que no tienen esperanza no se les daba la esperanza, o sea que es muy angustias. Cuidado con ese libro. O sea que a lo mejor puede estar un poco vedado. Bueno, pues entonces me has desmontado mi idea. No, tira, explícala. A ver, vamos a ver. Pues más o menos lo que yo he entendido es que viene a decir que digamos que el sujeto está creado por la industria y todo esto, ¿no? Que ha creado unos deseos que no nos eran propios o que no son naturales y que a lo mejor tampoco son necesarios, ¿no? Pero que digamos que la única alternativa, y yo creo que ahí estoy de acuerdo con la situación que tenemos nosotros ahora mismo, es que
tendríamos que reforzar a lo mejor otro tipo de deseos, que sí es cierto que son más naturales y más necesarios. Y él habla de que ese tipo de gente, a la que no llama individuo unidimensional, pues está de acuerdo con tener valor a la autonomía y valor a la espontaneidad, cosas que son muy prácticas con el tema del activismo. ¿No te parece? Ciertamente, vamos a ver, sí, me parece muy bien. El problema con Marcuse en ese sentido es que es un pelín impreciso y un pelín maximalista. De hecho, la clase de hoy, la que daremos a las 8, la clase oficial, va a abordar el tema de las no, Jesús, perdón, estoy un poco pachucho, el tema de las necesidades, ¿vale? Y lo va a hacer de una óptica un tanto más actual, que creo que clarifica bastante lo de Marcuse. Entonces te aplazo la respuesta, ¿vale?, a que veas la clase de las 8, que creo que te vendrá bien. El problema con Marcuse es que se mete en un berenjenal de orden antropológico, es decir, lo que son las necesidades de verdad, lo que son falsas necesidades y tal, pero sorprendentemente para un filósofo lo hace, a mi modo de entender, con muy poca finura. ¿Vale? O sea, no acaba de... Ahora cuando veamos la clase a las 8 entenderás por qué lo digo, porque creo que le falta un poco de, no sé, de serenidad o de apoyo o de solidez a la hora de plantearlo. El tema de las necesidades está mejor planteado en Marx, en Agnes Heller y sobre todo en este enmienda que os voy a explicar luego en Max Neff, que es un economista al fin y al cabo. ¿Vale? Pero lo ves por ahí, a ver si por ahí te sirve. Yo creo que te va a venir mejor. Y yo es un libro, El hombre unidimensional, que lo leí a los 18 con lagrimillas en los ojos de ojo. ¡Cómo mola! Pero la verdad es que es un poco... mola. ¿Vale? Así que... Muy bien. Bueno, a mí al final me acaba gustando más el de la dimensión. Dime, sí, tú dime, venga. Porque los demás no tienen micrófono ni cámara. Es que no quiero no quiero ser yo la única, porque sé que mis compañeros tienen dudas. A ver, una cosita. Con el tema este de los temas que usa el arte activista y todo este rollo, ¿no? Que al principio todos nacen del postestructuralismo, dando importancia al sujeto otro, al mundo de los otros, ¿no? Pues yo me he dado cuenta de una cosa, porque yo, a lo mejor es que soy un poco cuadriculada, ¿no? Pero quería ir feminismo, homosexualidad, homeless y así, ¿no? Y eso no puede ser, me he dado cuenta de que no puede ser, porque el feminismo es el que va articulando todos los temas. Igual que el feminismo nace a raíz del abolicionismo, claro, el feminismo va a articular todos los temas, y de eso me di cuenta viendo una maravillosa conferencia de Beatriz Preciados, que te cuenta la teoría Kerr, que es también peleona. Queer, es decir, queer. Pues eso sí. Vale, entonces, ahora a ver, cuidadín, compañera. Yo nací en el 69, con lo cual en los años 80, que fueron muy duros, ¿sabes? Anduve leyendo a los marxistas que decían que no, que las luchas de género eran un frente secundario, que lo que había que hacer era la lucha de clases, ¿de acuerdo? Y luego los feministas decían que no, que el patriarcado era el mal, y que en realidad, en cuanto venciéramos al patriarcado, todo lo demás se arreglaría solo que te cagas, ¿sabes? Luego aparecieron los especistas, que decían que el problema era una noción de especie humana que excluía de los derechos morales a los animalillos, al medio ambiente, tal y cual, con el nacimiento del ecologismo, y que cuando arreglásemos esto del especismo, todo lo demás iba a caer por su propio peso, capa de gloria. Pero luego de los especistas vinieron los queer, y los queer dijeron que el problema no era ni el patriarcado, ni la clase, ni la especie, ni tal, que era el género. No tocar el género, como dicen los verduleros. Entonces, cuando tocáramos el género, se iba a caer todo. Joder, al final me acabo un poco cansado. Yo entiendo que tengo que dar con Dios. ¿Qué jaleo tengo? De verdad, normal. O sea, en un momento dado, todos entendemos que Beatriz Preciado, yo la quiero muchísimo, ¿sabes? O que los ecologistas, o que tal, que todos te quieran vender su burra. Pero vamos a ver, señores, que no la puedo comprar todas las burras a la vez. Entonces, a mí lo que se me ocurre, y esa es la clave oculta del tema de la autonomía modal, es que cuando hablamos de clase, sobre todo los marxistas ingleses hablaban de clase, o cuando las feministas de la diferencia hablaban del feminismo, o los queer, o tal y cual, de lo que estamos hablando son de modos de vida, de formas de modos de hacer. Entonces estamos intentando ver hasta qué punto esa autonomía de esos modos de vida diferenciados debería...
Sí, no, hay otro común, es un palabra más que tampoco te quiero vender yo, ni mucho menos. Yo si te quiero vender algún palabra sería el de intentar ver qué hay en común, puesto que no vamos a decir que todas estas gentes tan listas y tan articuladas estén todos completamente desbarrando. Lo que vamos a intentar ver es qué tienen en común, ¿sabes? Los marxistas, con los feministas, con los ecologistas, con todo el mundo. Y quizás uno de los elementos que yo he encontrado que tienen en común es que todos están apostando por formas de vida, formas de organización alternativas o radicalmente diferentes de las que el capitalismo ampara. Entonces ahí, por eso yo en vez de buscar un concepto, por así decir, sustantivo, un concepto nominal de alteridad, lo que he buscado es un concepto formal, ¿vale? Un concepto formal sería el concepto, por ejemplo, de un modo de relación. Entonces hablamos de una autonomía de los modos de relación. ¿Cuál es tu modo de relación? Compañera, me da igual. Me da igual que seas queer, que seas drag queen, feminista, marxista o Mao Zedong. Me da igual. Lo que quiero es que vivas como Dios te da a entender, ¿sabes? Y vamos a pelear por una sociedad en la que todo el mundo pueda ver como Dios le da a entender sin dar por saco a los demás. Entonces eso sería un poco el objetivo de una especie de programa emancipatorio que ya no está sometido a la agenda estricta del marxismo-leninismo o a la agenda estricta del feminismo de la igualdad o de la diferencia o de la queer theory, que era muy rupturista cuando empezó, pero que se ha ido convirtiendo poco a poco, como ha pasado en casi todo, en otro catecismo más, ¿sabes? Y que es un jaleo, porque por ejemplo, si eres hombre, no tienen claro. Hombre blanco y tal como yo, pues estás muerto. Quizá te interese un poco por ahí, ¿vale? Buscando claro, formas, puentecillos entre uno y otro. No intentar reducir todos los discursos de oposición a uno solo, sea el que sea. Porque eso lo han intentado gente mucho más lista que nosotros y se han dejado el diente en el viaje. Y no es extraño. Que ¿vale? Todo sale de Foucault al final con estos temas, porque ella lo saca del biopoder, dice. Claro, o sea, ella ha utilizado el biopoder para arrimar el ascua a su sardinilla, ¿no? Y bien que hace. Sí. Pero el concepto quizá clave de Foucault en este sentido sea el de sistemas prácticos. Foucault en las tecnologías del yo, que es uno de sus últimos libros, habla de sistemas prácticos aludiendo a algo muy parecido a lo que yo llamo modos de relación, cada cual llamamos como Dios nos da a entender. A la vez de sistemas prácticos hablamos de organizaciones que son, como decía Wittgenstein, a la vez juegos de lenguaje, formas de vida, formas de bailar, qué sé yo, lo que quieras, ¿vale? Todo eso son sistemas prácticos, juegos de lenguaje, modos de relación, y definitivamente en ese terrenillo da la sensación que es donde nos jugamos el tipo, ¿sabes? Porque es al final cómo vivimos, cómo desempeñamos nuestra vidilla, ¿no? Cómo nos organizamos para hacer lo que tenemos que hacer, ¿vale? Y parece que definitivamente la sociedad se ha vuelto tan global que ya no cabe esperar una especie de revolución mundial, venga todos a una, cataclons, como cuando decíamos de niños, venga todos los chinos se tiran un pedo a la vez y la lían parda. Pues no, claro, eso no puede ser o seguramente no suceda. Entonces sí que podemos hacer como los flash mobs, pequeñas comunidades, pequeñas o medianas comunidades, donde sí nos tenemos todos un pedo a la vez, ¿sabes? O tomemos la puerta del sol, o vayamos aquí o vayamos allá, y eso sí que podemos hacerlo, pero eso sigue siendo un modo de relación, o sea, es un nivel, el nivel operacional famoso que yo siempre digo, un nivel intermedio que nos permite articular lo global y lo local, que es otra de las grandes cuestiones con las que tendréis que pensar, ¿vale? Vale, pues yo ya he terminado. Bueno, le damos la palabra a Lucía Romero, que no tiene cámara y no se la merece por no tener cámara. ¿Te quieres quedar ahí? Y a mí me da gustillo ahí. Por atrás y tal. Venga, a ver, Lucía, ¿tienes micro o no tienes micro? Lucía. No tiene micro, qué jodía. Pues leo su pregunta para todos. Dice Lucía, que yo quería enfocarlo con el tema de la utilidad del arte de acción y contemporáneo, que busca algo más que el mero placer contemplativo. Tócate los pies, Lucía. A ver, qué pena que no tengas micrófono, chata. Yo creo que es que le da vergüenza salir aquí en la camarilla. Venga, Lucía. A ver, quería enfocarlo con... Lucía, venga, anímate, enchufa la camarilla. Vale, vamos a ver. No tengo nada, dice, ay, sí, no. A ver, una cosa fundamental para entender el planteamiento del arte político contemporáneo, ¿vale, compañeros? Es que no va a responder, por mucho que nos, igual que le decía a Noelia, que no va a haber una gran causa o un gran vector ideológico que agrupe todos, tampoco va a haber una gran respuesta o una gran necesidad que agrupe, por así decir, a todas las efectividades políticas, ¿vale? Es decir, tú dices, me gustaría algo que tuviera más que ver, dice Lucía, espérate, con la utilidad del arte de acción, que busca algo más que el mero placer contemplativo. Vamos a ver, el placer contemplativo va a estar ahí, de hecho está en cualquier lado.
Y no pasa nada, es decir, tampoco es pecado, es decir, que estás a gusto viendo algo, estás a gusto viendo una peli de vaqueros o de lo que sea, no pasa nada, compañero, relájate, ¿eh? No. Hubo un tiempo en que pensamos que teníamos que hacer la revolución antes de los 25, porque si no, ahí va a ser aquello horroroso, mira, no. O sea, la vamos a hacer, seguro, que el mal cae, pero poco a poco, con calma, con elegancia y tal y cual, y con buen rollo. Quiero decir que buena parte de lo que distingue el arte contemporáneo es esa especie de... y no pasa nada, y habrá gente que se lo pasará pipa mirando desde la ajena, ¿sabes? Y no hay por qué estar gritando no nos mires un todo el tiempo. No pasa nada, hay gente que mira, hay gente que se lo pasa bien, hay gente que le ve utilidad. Y hay que entender, cuando hablamos de policontextualidad, hablamos de eso, de que necesariamente va a haber un montón de contexturas, un montón de juegos de sentido concurriendo a la vez. Y cuando haces arte político te encuentras eso. Ya cuando hemos organizado conciertos de Yo Pito, con lo de Yo Mango, robando cosas y pasando por las alarmas para que piten y tal, te encuentras eso. Te encuentras con que hay peña que se une, peña que se ve horrorizada, gente que se lo pasa pipa mirando y descojonándose. No pasa nada, todo está bien. ¿Sabes? Todo, cada uno hace su función en el concierto, ¿vale? Y está bien que tengamos eso tal. Otra cosa es que luego tú ya te centres en lo que son artes pues más engarzados con la transformación. Y en ese nivel te puede venir bien, Lucía, la distinción, que para eso la hice, la distinción entre lo táctico, lo estratégico y lo operacional, en términos de la efectividad. Porque hay arte político que es efectivo en términos inmediatos, porque paras un desalojo, o porque paras una deportación, o lo que sea, y eso es una efectividad táctica. Y luego las demás efectividades se van dando en diferentes niveles. Cuando juegas a una efectividad estratégica a largo plazo, ahí la belleza o la sensibilidad o lo que sea a veces es más importante de lo que parece. Y no es que se aleje de la belleza, se aleja de la belleza en el sentido clásico de un canon limitado y establecido que no tenemos más naricillas que imitar, ¿vale? Pero en cambio no vamos a quitarle los privilegios. Hay un problema de audio, ya está. Que nota quién manda, a ver, Sanguino pide la palabra, interesante. La veo por aquí. Hola. Espera, vamos a buscar a Sanguino. ¿Dónde está que no te veo? Aquí. Sanguino es valiente, pero no tiene cámara ni micrófono ni nada. Bueno, sí que aparece, sí señor. Qué eficiente. ¿Quieres decir algo de lo que estábamos hablando o remato la faena? Ahora le da miedo hablar. A ver, que estamos diciendo algo de la efectividad y la belleza y tal. Recordad, cuando hemos hablado de la belleza, del tema de los óptimos modales. Es decir, que no es que el arte se aleje tal cual de la belleza. Cualquier práctica que hagáis tiene su propia consumación, tiene su propio cumplimiento, ¿no? Y a eso, si nos ponemos de acuerdo, le podemos llamar belleza. Y esa belleza puede ser tan combativa como la del libro rojo de Yo Mango o como la de parar un desalojo. Y eso es belleza, porque es el cumplimiento de un modo de relación. No le vamos a dejar al enemigo el monopolio de la belleza. No vamos a dejar que ellos, los grandes coleccionistas del Sachi y la duquesa de Alba, definan lo que es la belleza. Nos ha jodido. La belleza es nuestra, es del pueblo organizado, camaradas. ¿Sabes? Y lo que pasa es que ya no va a haber una única belleza, habrá que construir cada belleza en función de los modos de relación que organicemos y que habitemos, ¿vale? ¿Así lo he enfocado? Pues me alegro mucho. A ver, Sanguino, ¿qué quieres decir? Que se me callaica. Hola. Buenas. No, ¿se oye? Habla. ¿Se oye? Tienes que subirle la voz al microfonillo también tú. Es que no... En tu panel de control, microfonillos. O arrimarte como hacía antes Noelia, así, ¡hola! Háblanos. No, se me ha estropeado. No, ¿ya? ¿Más o menos? Venga, habla. A ver, la cuestión está en que la parte del trabajo que yo he enfocado es sobre la influencia que tiene la estética en la sociedad como modo de educación, en cierto modo, de la sociedad y cómo esa sociedad influye también en la estética. Entonces, la cuestión está en abordar, sí, es cierto, todos los temas de la estética de la recepción, en ese sentido, la generatividad y demás.
y he estado leyendo sobre Renancier, Marcuse y demás, y ahí me he quedado. Entonces, la cuestión es que viendo todo el esquema que tienen mis compañeros, sí es cierto que lo que yo intento trabajar se mira en todos los aspectos, aunque ellos lo están haciendo un poco más a nivel, lo están priorizando de alguna manera, en el siglo XIX con Sócrates y demás. ¿Entiendes lo que te digo? Entonces, la cuestión está en qué hago, cómo me centro yo en ese sentido, porque es como si fuese el eje transversal de todo el activismo en sí. Vale. Ahora, es que he quitado el micrófono para no meter ruidillo. A ver, que digo que lo primero es que tienes un pequeño problema de escala, ¿vale? Es decir, que estás intentando incluir en eso que llamas la estética. ¿Me oyes bien? Sí. Vale. En eso que llamas la estética o en eso que llamas la sociedad, lo haces de un modo como si todavía estuviéramos en el siglo XVIII. Como si esto fuera una pequeña sociedad donde en París convergen todas las modas y de París llega una revistilla que leemos todos en nuestra casa y sabemos, vamos a ver, no es tanto así. Una de las cosas buenas de la modernidad tardía es que de hecho ha explotado la complejidad de tal manera que hay muchas sociedades y hay muchas estéticas. Entonces, intentar aquilatar algo como la estética o como la sociedad te va a dar problemas, te va a dar dolor de cabeza. Entonces, no está mal que pluralices el enfoque, ¿vale? Que le digas, no, pues hay X estéticas, X sociedades, la policontextualidad de nuevo, ¿vale? Y que entiendas que hay una especie de cruces múltiples de influencias, ¿vale? En las cuales algunas estéticas, por así decir, por eso a mí me interesaba tanto en el libro de los vaqueros la noción de paisaje. ¿Te acuerdas? Que hemos hablado alguna vez. No sé si habéis revisado el libro de los desacoplados, el de los cowboys. Pues la noción de paisaje precisamente vale para eso, para imaginarnos un entorno, un contexto, pero que no es pasivo. Un contexto donde hay un montón de actorcillos, donde hay un montón de elementos, donde están los indios, los cowboys buenos, los malos, los pistoleros, los cazarrecompensas, el séptimo de caballería y la señora del delantal. Y no son la estética de la sociedad, cada cual de alguna manera está agregando entre, a veces en una relación, a veces fronterizamente entre dos, como el chaval mestizo en Centauros del Desierto, ¿no? Que es a la vez medio indio, pero a la vez se va a casar con la hija de los suecos estos, que es un horror de señora, pero da igual, ¿sabes? El caso es que hay una especie de hibridación, ¿vale? Y el paisaje conspira activamente para que unos modos de relación puedan suceder, y otros vayan quedando fuera. Hay que intentar hacer una especie de esfuerzo para captar esta complejidad de sistemas actuando a la vez. Y hay que ver cuáles son precisamente las tácticas y las estrategias de los diferentes modos de relación para ver cómo interfieren. En ese sentido, de nuevo, hablar de estética y de sociedad tiene otro problema. Uno es el de escala, es decir, la estética y la sociedad, y otro es un problema de distinción, como si la sociedad o cualquier sociedad careciera de estética. ¿Sabes? Es decir, cuando hablamos de una sociedad, ya estamos hablando de una estética que está dentro de esa sociedad. Y a su vez, cuando hablamos de estética, ya estamos asumiendo que hay una determinada, no sociedad, sino comunidad que está detrás de ella. Yo te sugeriría que en vez de comparar estética por un lado y sociedad por otro, comparases directamente diferentes modos de relación, diferentes formas de organización del mundo, ¿vale? Claro. Todas las cuales tienen una relativa traducción en términos estéticos y todas las cuales tienen una traducción o una base en términos sociales, formando una comunidad. Y todas esas, como en una peli de vaqueros, conviven, mal que bien, medio a hostias, medio aguantándose el tipo, dentro del mismo paisaje, ¿vale? Y luchan por imponerse. ¿Cómo luchan? Ahí te puede venir muy bien Gramsci. Gramsci, ¿te acuerdas? El italiano el marxista que pasó 20 años en el paleo escribiendo libros de filosofía, Antonio Gramsci. Antonio Gramsci hablaba de la noción de hegemonía, que es una noción muy utilizada. Entonces, de alguna manera, lo que los modos de relación están pugnando por hacer es por conseguir hegemonía, por conseguir de alguna manera legitimidad, por conseguir presencia,
por conseguir atención, habría que leer a Gramsci ahora, Gramsci, bien los pedantes, habría que leer a Gramsci desde el paradigma nuestro, contemporáneo, de la economía de la atención, donde lo que cuesta es conseguir atención, conseguir que te oigan, ¿verdad? Entonces, lo que el acto activista muy a menudo hace es intentar conseguir atención, y atención legitimada, no salir en la tele como un notas cualquiera, que sale enseñando al culo al presidente, sino a alguien, o que tampoco está mal, sino a alguien que de alguna manera consigue ocupar la atención de cierto foco público de un modo legitimado durante un cierto tiempo y cambiar así agendas, ¿de acuerdo? Eso sería un poco la historia. Y ahí ya no hay una contraposición entre estética y sociedad, insisto, sino entre diferentes modos de relación que son formas de vida que confluyen, conviven y se interfieren. Si quieres ir al origen del problema, vete a Schiller. Schiller, en las cartas sobre la educación estética del hombre, claro, es quien arranca el problema, pero todavía él está preso de Claro, Schiller te va a complicar la vida si no haces caso de mis consejos, porque él todavía maneja mucho sobre la estética y la sociedad, o el arte y el mundo, etcétera, etcétera. Entonces estaría bien que hicieras una crítica demoledora de Schiller en estas líneas que estamos diciendo. Vale. No te oigo, Sanguino. A ver, había alguien aquí que quería más la palabra. ¿Tienes más preguntas? No, gracias. Hola. Vale. Pues entonces, a ver quién más quería por aquí dar la chapa. ¿Quién había levantado la mano? Cantero. Pero tienes microfonillo y toda la pesca, Cantero 42. A ver si apareces. Rasca. Hola. Cantero no tiene micrófono. Pues venga, pues plantea la pregunta por el chat. Escribe al chat si quieres. Cantero. Activismo político, una gran pregunta. ¿Puedes especificar un poco más? Dos enfoques. Muy bien, es una precisión. ¿Alguna pista más? Vale. Bueno, ya te voy viendo más o menos. Estoy un poco espeso hoy. A ver, pues te cuento. Yo siempre que me dejan digo que la palabra activismo es una palabra que apesta de alguna manera, apesta a cultura anglosajona, a cultura evangélica, a cultura de parroquia, en la cual hay gente que se dedica a hacer activismo. Si habéis estado una vez en Estados Unidos, yo trabajando en Washington una temporada con gente de allí, y el tema tremendo. O sea, realmente el activismo es como una especie de profesionalización de las buenas causas, así sean las foquitas de los mares del sur o los pajaritos sin patitas de no sé dónde. Es un poco entre hiperespecialización y como delegación de la preocupación por las buenas causas en alguien que sabe de alguna manera moverlas, ¿no? Yo creo que es un paradigma que durante mucho tiempo ha sido ajeno a nuestra cultura política, que más bien ha tenido que ver con la organización de comunidades que se movilizan para organizar cosas y que directamente cambian cosas, ¿vale? El activismo tiene mucho que ver con la cultura política norteamericana, además, en el sentido en que lo que hace el activista es reunir firmas, en hacer presión, tiene que ver con la cultura política donde hay lobbies, donde hay grupos de presión y donde hay representantes políticos que de alguna manera están adscritos a zonas, al contrario de lo que pasa en España, o a circunscripciones, a electores, y tienen la obligación moral de darles bola, ¿no? Entonces, no solo cambios políticos, también los cambios legislativos, que son políticos, ¿no? Pues suelen traer cambios en formas de vida o en posibilidades organizativas. Pero vamos, yo para empezar, Cantero, tendría cuidadín con la palabra activismo por eso, porque trasiega una cultura política que no necesariamente la vamos a compartir. Y cuando un americano dice activist, está diciendo algo muy diferente de lo que aquí entendemos por alguien que está implicado en el 15M o que está en un grupo ecologista, en una cooperativa de consumo ecológico, lo que quieras, ¿no? Eso deberíamos verlo. Eso es lo primero. Y luego, cuando hablamos de política, de nuevo, es un palabra que tenemos que precisar mucho, ¿vale? No podemos dar por hecho
que al decir lo político estamos hablando todos de lo mismo. Hay una política institucional que tiene que ver pues con lo legislativo, con lo administrativo, con la transparencia de los cargos, de tal, que es un orden, y luego hay lo que Beatriz Preciado, volviendo a nuestra querida amiga Noelia, como la echamos de menos, con lo bien que salía en la cámara, a que la vuelvo a poner. No, nunca digamos al final todo es político, al final todo es activismo. Vamos a ver. Intentemos circunscribir los términos, ¿de acuerdo? De alguna manera a los grupos que los han propuesto. Las palabras siempre significan aquello para lo que se usan, decía Wittgenstein. El significado está en el uso, no hay ninguna especie de esencia sempiterna, ¿vale? Entonces le podemos cambiar el uso a muchas palabras, pero sí podemos, y está bien que lo hagamos, pero antes vamos a rastrear de dónde salen. Yo lo que os digo es, la noción de activismo sale de una cultura política basada en los lobbies, basada en los grupos de presión, basada en la democracia representativa, que es la cultura política norteamericana. Y está bien que lo sepamos y que veamos hasta dónde nos llega, ¿vale? Hasta dónde nos vale. Y luego, la noción de política, de lo político, es una noción que hay que investigar. Hay que indagar bien, ¿vale? Para empezar, porque por ejemplo hay gente como Carl Schmitt, el teórico político de los nazis, que habla de lo político en contraposición a la política, ¿vale? Y está bien que lo indaguéis y que lo introduzcáis ahí, ¿vale? Habrá ese nivel administrativo, legislativo, ese nivel institucional donde se desenvuelve parte de lo político, cuando la gente dice, es que paso de la política, seguramente aluden a ese nivel, y luego hay un nivel que tiene que ver con lo que Noelia decía antes, citando a Beatriz Preciado, hablaba de lo biopolítico, ¿vale? Es decir, de la política que de alguna manera nos construye como cuerpecillos, nos construye como sujetos, pero no como sujetos meramente mentales, sino incluso como sujetos fisiológicos, con unas necesidades determinadas de afecto, en fin, de variedad alimenticia o sexual, como queramos, ¿no? Y todo eso es también un ámbito de lo político, ¿vale? Y luego, para completar el cuadro, tenemos a nuestro querido marxista Friedrich Jameson, que ha hablado la República de los Fines, creo que le dedico algún capitulillo. Friedrich Jameson ha hablado de hasta qué punto lo político, se ha vuelto abiertamente cultural, y lo cultural político. O sea que ahí tenemos muchas tramas. Entonces estaría muy bien que alguno de vosotros en el grupo trabajarais esa diferenciación, ese corte entre activismo y política, y sobre todo que afinarais de qué narizillas estamos hablando cuando hablamos de un arte político, de qué orden de política, ¿no? No haciendo la gran clasificación de todos los efectos que puedan ser políticos, pero sí que se suelen relacionar el activismo con los extremos. Sí, quizá por el uso que se ha dado aquí en Europa de la palabra activista, ¿no? Que yo creo que la primera vez que se utilizó fue para hablar de los de Greenpeace, estos que se tiraban ahí debajo del barco y tal y cual, ¿no? Nos suena un poco a eso, sí, pero quizá no sea una forma justa. De hecho, digo, en Estados Unidos un activista es prácticamente cualquier personilla que se dedique a hacer actividad en pro de una causa determinada, ¿no? Así que bueno, que son las 8:05. Estamos, para los que os vayáis incorporando, estamos en la clase de resolución de dudas del grupo de activismo, ¿vale? Y a las 8 aproximadamente, un poco antes, paramos, me tomo algo para hacer un reset y empezamos la clase. A ver, Muñoz, una cosita. Dime. ¿Qué le gustaría, Muñoz? A ver. Que le echara a quién quieres que eche. Un ojo, un ojo. Al esquema, vale. Lo prometo, le echaré un ojo al esquema. Lo que pasa es que haríais bien en mandármelo por email, porque como no habéis fijado, vuestro juego ya tiene 380 mensajes y antes he entrado y soy incapaz de montar el esquema. Me lo mandáis, ¿vale? Me lo mandáis al 10 minutos de paciencia o lo que sea, y yo le echo una ojeada y me comprometo a contestaros diciendo maravilloso o lo que sea, ¿de acuerdo? Bueno, pues son casi las 8, esto es un sin vivir. ¿Me dejáis desconectar 2 minutos para meter la cabeza bajo el grifo y vuelvo enseguida? ¿Vale? Venga, paro la clase esta y andaremos la otra nueva.